Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Celebramos hoy esta solemnidad a Cristo, Rey del Universo. Claro, en la mentalidad moderna es una fiesta que carece absolutamente de sentido si uno entiende el Rey como entendemos en nuestro mundo. Para entenderlo, hemos de ir al origen, a lo que era el Antiguo Testamento. El rey David, primera lectura, proclamado rey. Los reyes en aquella época no es como ahora, no ha pasado por aquí Montesquieu con la división de poderes todavía, sino que lo eran todo. De hecho, en Israel los profetas no querían que se nombrase a un rey y lo tenían muy claro. El rey era Dios. Los tres poderes, el poder de juzgar, el poder de legislar, el poder de gobernar, era de Dios. Y nosotros teníamos que conformarnos a lo que Dios quería. Pero el pueblo de Israel quiere un rey, quiere ser como los demás pueblos. Y entonces vienen los líos: ¿queréis ser como los demás pueblos? Y Dios le dice: pero ya sabéis lo que pedís. Os clavarán de impuestos, tendréis que pagar un 10% de impuestos, un 10%. Y a vuestras hijas las harán perfumeras del rey. Y a vuestros hijos les harán hacer servir para el Estado, en el ejército o en otras cosas. Sabéis que os mandará y despóticamente. ¿Queréis un rey? Queremos un rey. Pues os damos un rey. Y dan a Saúl. Y después de Saúl vendrá David. Y a David se le harán las promesas. Un descendiente suyo, alguien heredará ese ser rey. Y será el Mesías, el consagrado de Dios. Y ese es Cristo. Cristo es el Mesías, quiere decir esto. Mesías es el Cristo. Uno en hebreo, el otro en griego, pero es la misma palabra. El ungido de Dios. Por eso Jesús lo querían hacer rey, porque reconocer que era el descendiente de David, el hijo de David, se le llamaba así, quería decir que tenía que ser el rey, ser proclamado rey, y en la mentalidad del Antiguo Testamento, un rey que gobernase en la tierra y sacase a los invasores, a los romanos, y entraba entonces toda la política por en medio. Y Jesús no era el rey político, era otro tipo de rey. Es ese rey que sí, que siendo por él se han hecho todas las cosas, nos lo decía hoy muy bien la segunda lectura. Él es el legislador, tenemos la ley de Cristo. Él es el que quiere gobernarnos a cada uno de nosotros, pero no desde fuera, no con el látigo, no bajo las penas de cárcel aquí en la tierra o de impuestos raros o cosas. No. Ha de ser con nuestro corazón que lo escojamos a Él como nuestro Rey y Señor. Y Él será el que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y Él nos juzgará como Rey que es. Pero un Rey que no se nos quiere imponer,
sino que quiere que nosotros lo escojamos. El problema está cuando no lo escogemos, porque entonces, si hemos sido creados por Él y para Él y no lo escogemos como Rey, ¿en qué nos quedamos? En nada. El juicio entonces es durísimo. No habéis querido al que era vuestro Rey. La parábola de hace 1 o 2 domingos, no sé, ¿y qué hemos de hacer con ellos? Pues eliminarlos. Los que no lo han querido como Rey, ya no tienen sentido su vida cuando Él es el Señor del universo. Por eso el juicio será sin misericordia para los que no han vivido como Dios quería, habiéndoles ofrecido todo y dado la vida por cada uno de nosotros. Y si nosotros decidimos que Él no es nuestro Rey, ¿qué futuro tenemos en la vida eterna? Ninguno. Porque la vida eterna es reconocerlo como Rey de verdad, al único que tiene el derecho a ser Rey de todo el universo, Cristo mismo. El que siendo Dios se ha hecho hombre para dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Y cómo se nos muestra como Rey? De forma muy, dejádmelo decir mal dicho, muy bestia, que es dando la vida, muriendo en la cruz. Allí es coronado. Su cruz, una corona de espinas. Esa es la respuesta del hombre hacia Dios. A Dios se le rechaza, pero a aquellos que lo aceptan se les da el poder de ser hijos de Dios. Primer capítulo de San Juan. Y entonces ahí estamos llamados cada uno de nosotros a reconocer a Cristo como Rey en nuestras vidas, a vivir y morir con Él. Y entonces sí, que tenemos vida eterna, que no es un derecho humano la vida eterna, sino que es un don de Dios para aquellos que lo aceptan y le siguen. Ahí está el enorme problema de nuestro tiempo, hasta llegar a extremos que son incomprensibles. Recuerdo una vez en un diálogo con 2 personas, 2 ateos, que no creían en nada. Y entonces decían, bueno, que ellos tenían derecho a no creer en nada, bueno, todas las tonterías de siempre, pero entonces dicen, bueno, entonces vosotros no tendréis vida eterna, como es lógico, porque dicen, ¿cómo que no? Nosotros tenemos derecho. Dios no nos lo puede negar, pero si no creéis en Dios, no importa. Pero ¿estáis bien de la cabeza? No, ese es el problema. Tenían derecho a la vida eterna igual que los demás, aunque no creyesen en Dios. Pero si no crees en Dios, ¿cómo Dios te va a dar la vida eterna? No querían verlo. Es esa mentalidad donde ellos lo son todos, se creen que son todos, se ponen en lugar de Dios, juzgan, condenan a todo el mundo, y Dios no puede decir nada. Si Dios te lo ha dado todo, si no hay nada que no sea suyo, si tú mismo eres propiedad suya, si tú lo rechazas, Él no puede hacer nada por ti. Él es misericordioso con todos los que se arrepienten y todos los que van a Él y van con sincero corazón, pero no puede hacer nada con aquellos que lo niegan del todo. Y por desgracia es lo que está pasando en nuestra época, la renuncia total a Dios. Y esa renuncia lleva solo a una cosa, es la condenación eterna, es al actuar la justicia de Dios. Como sabéis muy bien, Sor Faustina Kowalska lo explicaba espléndidamente. Ante Dios solo caben 2 posturas: el confiar en Él, en el pedirle perdón, en el confiar en su misericordia y convertirse a Él, y entra toda esa misericordia de Dios que perdona, o encontrarlo como el enemigo, aquel que no hay que seguir para nada, no se confía en Él, hay que ir a por Él. Entonces actúa solo la justicia. Y la justicia es el pagar por los pecados que hemos cometido, y ante haber destruido a Dios solo queda una cosa: la destrucción del hombre. Es lo que vemos también prácticamente en nuestra sociedad, una sociedad que destruye a Dios. ¿Cómo se vuelve hacia el hombre? Destruyendo al hombre. Y esto la gente no quiere verlo. La sociedad sin Dios es sociedad sin hombre, donde el hombre no vale nada.
Parece que sí, sobre el papel, sobre los derechos humanos, sobre 1000 cosas, pero después es carne de cañón que no sirve para nada ante las sociedades modernas, donde lo que sirve al final son las grandes fortunas y poco más. Y no queremos verlo. Bien, fiesta de Cristo Rey, acaba el año litúrgico. Se nos dice al final, Cristo vendrá como juez. Él es nuestro juez. Pasa siempre lo mismo. Ante un juez que hemos amado, que hemos seguido, que nos hemos portado bien, que hemos hecho la voluntad de Dios, ¿qué problema hay? Ninguno. Ante aquel que hemos pasado de Él, entonces sí que es el terrible. Aquel que nosotros mismos en el juicio universal no querremos ni ver, porque sabemos que hemos estado contra Él. O aquel que habiéndolo amado, solo esperamos que nos lleve con Él hacia la vida eterna. Esta fiesta de hoy es en el fondo la fiesta del fin de la Iglesia. La Iglesia está hecha para ese juicio final. Está hecha para encontrarse con Cristo Rey. Está hecha para que aquellos que le han seguido disfruten de la eternidad con Él, dándose cuenta que Él lo es todo, porque por Él y para Él se han hecho todas las cosas, todas las personas.